Aperturamos la guía de estudio número 3 del curso de técnicas de conducción turística. Para esta guía de estudio vamos a estar hablando de las empresas y actividades turísticas. Y para poder comprender un poquito respecto a qué son las empresas y actividades turísticas, entonces nos vamos a ir a nuestro contenido y nos habla de la estructura del sistema turístico. Vea, pues acá el título es Estructura del sistema turístico. Cuando hablamos de la estructura del sistema turístico, estamos hablando de las empresas o actividades que están a disposición del turista. Pero la ley, esto en el reglamento para la aplicación de la ley orgánica del INGUAT no utiliza ese término, sino hace referencia a empresas y actividades turísticas. Esto lo encontramos en el capítulo número 4. Ya vamos a llegar a esa parte de la ley, entonces vamos a ver qué nos dice la parte introductoria. El sistema turístico, primero vamos a comprender qué es un sistema y vamos a conocer los elementos que forman parte del sistema y cómo es que estos van a interactuar. Vamos a hablar de un personaje también ahí importante que hizo un análisis respecto a lo que es el sistema turístico. Entonces dice, la teoría general de los sistemas primero va a definir qué es un sistema para que podamos comprender. Sistema se define entonces definiendo al sistema como el conjunto integrado por elementos interactuantes destinados a realizar cooperativamente una función determinada. Eso dice que es un sistema. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos y estos elementos van a interactuar entre sí. Dice interactuantes destinados a realizar cooperativamente una función determinada. Establece las bases conceptuales para la organización del conocimiento interdisciplinario y brinda, por tanto, un marco de referencia coherente que permite identificar los elementos, componentes e que permite identificar los elementos, componentes e interactuantes de un fenómeno dado, así como las relaciones, funciones e interacción de este con su entorno, entendiendo en este caso por interacción a la influencia, aquí está la palabra interacción, a la influencia recíproca que cada uno de ellos ejerce sobre el desenvolvimiento del otro. Por este motivo, que se le considera un instrumento válido para el análisis de un fenómeno complejo, como lo es el turismo, con diferentes dimensiones en algunas disciplinas, como lo son economía, antropología, sociología, psicología y geografía. Uno de los pioneros en emplear el enfoque de sistema en el estudio del turismo fue el ingeniero Raimundo Cuervo, quien en un ensayo publicado en 1967 manifiesta que el concepto de sistema permite el estudio científico de los más diversos estados operacionales y de múltiples estructuraciones simples o compuestas, sencillas o complejas, de donde resulta su alta utilidad teórica y práctica. Hasta ahí me voy a detener. Ahora, mire pues, acá este personaje, Raimundo Cuervo, dice que un sistema es un conjunto de elementos. Estos elementos tienen que interactuar, es decir, que como son un conjunto de elementos, al activarlos unos con otros, dinamizan entre sí. Y él define al sistema turístico, lo define de esta manera, pero entendamos qué es desde el punto de vista turismo ese sistema o qué son o cuáles son esos elementos que deben interactuar entre sí. Ahora dice, el concepto indudablemente se tenía desde épocas muy remotas, pero su utilización se hallaba rígidamente limitada porque carecía de métodos y medios adecuados para poder manejar las múltiples variaciones correlativas que implica realizar corporativamente una función mediante numerosos, diversos y aleatorios elementos interactuantes. Ahora bien, las matemáticas modernas y la computación modificaron favorablemente esta situación,
por lo que el ingeniero Cuervo, con el concurso de los fundamentos de álgebra de Boole, la cual se basa en la teoría de los conjuntos, entendiendo por conjunto la colección bien definida de objetos, sin que necesariamente estos tengan que ser de la misma naturaleza ni tampoco similares, sino solo que la colección esté bien definida, estableció como postulado que, y aquí está lo que a nosotros nos interesa, ya vimos entonces que un sistema está compuesto por varios elementos y que cuando habla de interactuantes dice que se tienen que relacionar unos entre otros. Entonces, ahora desde el punto de vista turismo. El turismo es un conjunto, un gran conjunto bien definido de relaciones, servicios e instalaciones que se generan en virtud de ciertos desplazamientos humanos e identificó dentro de este gran conjunto denominado turismo los siguientes subconjuntos. Entonces, el sistema responde a este gran conjunto o a esta serie de elementos. En este caso, los elementos van a ser empresas que van a interactuar unos con otros para entonces comprender qué es la estructura del sistema turístico, cómo es que es necesaria la aparición, cómo es necesario que estén todas estas empresas y actividades para estructurar el sistema turístico. Cuando el turista decide desplazarse de un lugar a otro, hay dos elementos del sistema turístico básicos. O sea, el turista con tener estos dos se da por bien servido, que sería el alojamiento y la alimentación. Es necesario que el turista tenga a los destinos o atractivos que éste decida desplazarse, tenga estos dos elementos claves que le servirán de mucho para poder permanecer en el sitio o el atractivo turístico al cual ha decidido visitar. Entonces, en este caso, ese conjunto de elementos o ese, como dice la teoría, dice ese gran conjunto, entonces, desde el punto de vista turístico, está conformado por los transportes, dice, en todas sus modalidades, el alojamiento también en todas sus formas, los servicios de alimentación en toda su gama, los centros de amenidades y diversión, los establecimientos comerciales relacionados, los servicios complementarios como agencias de viajes, guías de turistas, perdón, empresas de renta de automóviles, entre otros. Y aquí voy a llegar a un punto para aclarar. Cuando habla de los transportes, se está refiriendo y dice en todas sus modalidades. Recuerde que yo le dije que para ingresar a Guatemala hay tres vías de acceso: aérea, marítima y terrestre. Pero también recordemos que en Guatemala hay transporte urbano, transporte extraurbano, y que esto es de uso común. Obviamente no es solo para los turistas. Entonces, hay una parte del transporte, en este caso sería transporte privado, que está exclusivo para lo que es el turismo. En este caso hay líneas o agencias específicas de turismo. En Guatemala estoy hablando. Respecto a los establecimientos de hospedaje, de igual manera, aquí dice el alojamiento también en todas sus formas. En la clase del curso de técnicas de funcionamiento yo les explicaba que en Guatemala la ley establece que sí, lo que son las empresas hoteleras pues tienen un grupo y tienen una categoría. Entonces ahora ya sabemos que hay hoteles, moteles o autoteles, pensiones y hospedajes. Entonces, en este caso, cuando habla del alojamiento, la ley dice que va a ser en esos cuatro grupos, las categorías les dije que si es hoteles de 1 a 5 estrellas, si es moteles o autoteles va a ser de 1 a 3 estrellas, si son pensiones la categoría va a ser ABC y si son hospedajes también la categoría es ABC. Entonces, cuando habla del alojamiento, también la ley dice que si existiera o surge otra denominación, el INGUAT va a evaluar y si es aceptable, pues van a dejar que funcione como tal. Entonces, ahí vemos que aparecen algunas otras clasificaciones en cuanto a los establecimientos de hospedaje, pero estos tienen que estar aprobados por el INGAT. Ahora bien, dice también los demás servicios de alimentación. En Guatemala no existe legalmente
una clasificación por categorías de restaurantes. Entonces la ley hace mención a que pueden ser cafeterías, comedores o restaurantes los que entren en este grupo de servicios de alimentación, independientemente de que sean de comida rápida, de mariscos, de alguna especialidad, un restaurante familiar, un restaurante gourmet, no importa, no hay una categoría. Dice centros de amenidades y diversión. Aquí entrarían diferentes lugares, teatros, cines, entrarían balnearios, entrarían todos estos centros que obviamente Guatemala posee muchos y que son para distracción, ¿verdad? Podríamos hablar aquí también de que hay parques, hay áreas recreativas, o sea, todo lo que entre dentro de un centro que ofrezca o que satisfaga esas necesidades de conocer, viajar, disfrutar, relajarse, también van a entrar dentro de lo que son centros de amenidades y diversión. Los establecimientos comerciales relacionados. Cuando habla de establecimientos relacionados comerciales, se refiere a que, como ustedes saben, Guatemala es un país artesanal, ¿sí? Por ende, pues hay industria en este sentido, hay empresas que se dedican a la comercialización de algunos productos típicos, productos artesanales. Entonces, aquí está hablando de todo esto, ¿verdad? Y luego dice, los servicios complementarios como las agencias de viajes, yo les expliqué en una clase que en Guatemala, de igual manera, tenemos leyes que regulan el funcionamiento y apertura de las agencias de viajes. Y en Guatemala solo pueden funcionar tres tipos. Tal es el caso de las agencias de viajes de turismo interno y receptivo, las agencias de viajes de turismo emisor y las agencias mayoristas de viajes. Estas son las que pueden funcionar en Guatemala. Dice guías de turistas. De igual manera, en el ámbito legal está la ley para la inscripción y funcionamiento de guías de turismo. En Guatemala, la ley establece que pueden funcionar cuatro tipos de guías de turismo. Tal es el caso de los guías de turismo comunitarios, los guías de turismo locales y los guías de turismo comunitario local general y los guías de turismo especializados. Entonces son cuatro tipos de guías de turismo que pueden funcionar en nuestro país. ¿Que existe otra clasificación? Sí. ¿Que aplique para Guatemala? No. ¿Por qué razón? Porque la ley es clara en decir que en Guatemala solo se aprueba que funcione guía comunitario, guía local, guía general y guía especializado únicamente. Dice también empresas de renta de automóviles y aquí se parece al primero, aunque aquí son líneas de transporte, tanto terrestre, marítimo y aéreo, que se dediquen especialmente a lo que es el turismo. Ahora, aquí está hablando de renta de vehículos, entonces también hay empresas que se dedican a la renta de los vehículos para que el turista se pueda trasladar de un lugar a otro. Entonces, a todas estas empresas, porque aquí vemos empresas, obviamente elaboran productos y servicios, a todo esto, este personaje que es Raimundo Cuervo, dice entonces que eso conforma el sistema, la estructura del sistema turístico. Y en la ley, ya les enseñé que la ley dice, no dice estructura del sistema turístico, la ley dice empresas y actividades turísticas. Pero era importante que definiéramos entonces cómo es que se da la clasificación de las empresas y las actividades turísticas. Ahora dice, de acuerdo con Cuervo, cada uno de estos subconjuntos o elementos que forman el gran conjunto turístico el gran conjunto turismo se divide a su vez en otros subconjuntos y yo les estoy explicando ahí la subdivisión. El transporte, por ejemplo, se divide en aéreo, terrestre, ferroviario, marítimo y fluvial. El alojamiento hotelero también en residencial, complementario y así sucesivamente. Todos los elementos que conforman los subconjuntos que integran el gran conjunto turismo son interactuantes. Es decir, que mire, pues, si un turista viaja o se desplaza a algún lugar, como les dije, pues hace uso de lo que es los hoteles, pero también necesita comer. Entonces,
que los hoteles tienen restaurante y a veces, pues obviamente los restaurantes como empresas individuales están funcionando. Entonces, necesita, viaja, se desplaza y hace uso también de la industria de alimentación. Entonces, ahí vemos lo que decía inicialmente el concepto, que un sistema son una serie de elementos, pero para que se dé el sistema se necesita que estos elementos interactúen. Entonces, aquí está el ejemplo. El turista hace uso del hotel, así como también de un restaurante, así también de una agencia de viajes, así también de un guía de turismo. Entonces, ahí se vuelve la interacción de los elementos que forman parte del sistema o la estructura turística. Ahora dice, y es precisamente el ser humano al desplazarse, en otras palabras, el turista, quien origina esta interacción y en consecuencia el que convierte al gran conjunto turismo en un sistema. Pero como Cuervo hizo este planteamiento en forma matemática, tuvo poca divulgación, dado que no es muy común que al turismo se le relacione con esta ciencia, es decir, con la matemática, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos a concluir la primera parte de la guía de estudio número 3. Y pues en la siguiente clase vamos a ver qué dice el aspecto ya legal en Guatemala. Entonces, hablamos del enfoque que tiene Raimundo Cuervo respecto a lo que es la clasificación o la estructura del sistema turístico. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la visualización de videos. Recuerde que estos videos ya fueron compartidos, pero los vamos a ver a continuación.